El olor a gasolina flotaba en el aire como un invitado no deseado, mientras Marcus trotaba por las aceras agrietadas de su vecindario. Los faroles rotos parpadeaban, proyectando sombras irregulares sobre las paredes cubiertas de grafiti. La oscuridad no le molestaba. De hecho, era más seguro así, menos probabilidades de que alguien lo viera. No estaba huyendo de nada. Simplemente le gustaba cómo el aire fresco de la noche lo hacía sentir como si estuviera volando, escapando del peso del mundo. A sus 17 años, Marcus ya había visto suficiente como para cuestionarse si las cosas algún día mejorarían. El vecindario al que llamaba hogar era un callejón sin salida para la mayoría de los chicos de su edad. Crimen, pobreza y sueños rotos parecían ser lo único que el futuro tenía para ofrecer. Pero Marcus no era como los demás. Tenía sueños, planes. No iba a convertirse en otra estadística. Fue entonces cuando escuchó el chirrido de las llantas. A la vuelta de la esquina, un elegante auto negro giró violentamente, estrellándose contra un poste de luz con un estruendoso golpe. Volaron chispas y el parabrisas se hizo añicos. Marcus se quedó congelado, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Debería correr? ¿Debería ayudar? Se acercó con cautela, notando la figura desplomada contra el volante. Un hombre blanco mayor. Dudó por un breve instante. «Nadie va a venir», murmuró Marcus para sí mismo. Siempre era así aquí. Sabía que si él no ayudaba, nadie lo haría. Abrió la puerta del auto de un tirón. La respiración del hombre era superficial. Su rostro estaba pálido. A Marcus se le retorció el estómago. Lo reconoció. Era ese tipo rico, Richard Sterling. El hombre que miraba a personas como Marcus, como si estuvieran por debajo de él. Y, sin embargo, allí estaba, necesitando a Marcus más que nunca. El olor a goma quemada y gasolina llenaba el aire mientras Marcus se quedaba inmóvil por un momento, su mente acelerada. Podía escuchar el débil sonido de una bocina a lo lejos, pero su atención estaba fija en el hombre inconsciente en el asiento del conductor. Richard Sterling. «Vamos, vamos», murmuró Marcus para sí mismo, saliendo de su aturdimiento. Podía ver que Richard no se movía y el motor del auto aún echaba humo. Si se incendiaba, no habría mucho tiempo. Marcus había crecido sabiendo cuándo no meterse en problemas, pero esto era diferente. No podía simplemente alejarse, no esta vez. Extendió la mano. Sus manos temblaban ligeramente y desabrochó el cinturón de seguridad de Richard. Tiró del cuerpo pesado del hombre fuera del auto, gruñendo con el esfuerzo. «¡Ayuda!», gritó Marcus en la calle vacía, pero sabía que no habría respuesta. Nadie vendría. No a esta parte de la ciudad. El vecindario tenía una reputación, y la gente lo evitaba si podía. La respiración de Richard era superficial, y sus ojos se movían ligeramente, pero no estaba del todo consciente. Marcus sabía lo suficiente de primeros auxilios por la escuela como para darse cuenta de que Richard no sobreviviría si la ayuda no llegaba pronto. El hombre necesitaba atención médica, y rápido. Marcus miró la pantalla rota de su teléfono. Sin señal. Por supuesto, no habría servicio allí. Maldijo en voz baja, mirando frenéticamente a su alrededor. El hospital más cercano estaba a kilómetros de distancia, y Marcus no tenía auto. «Voy a encontrar una solución», murmuró Marcus, más para sí mismo. Apoyó a Richard contra un poste de luz y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente acelerada. Sus instintos le gritaban que se fuera, que se alejara de este hombre, y evitara los problemas que seguramente seguirían. Después de todo, Richard Sterling era el tipo de hombre que no dudaría en culpar a Marcus si algo salía mal, solo por el color de su piel. Pero algo más profundo tiraba de Marcus. Su conciencia no lo dejaba irse. Tenía que ayudar, incluso si eso significaba arriesgar su propia seguridad. De repente, un recuerdo cruzó por la mente de Marcus. La voz de su madre diciéndole que siempre hiciera lo correcto, sin importar qué.
Tienes que ser mejor que ellos, Marcus, solía decir. Muéstrales lo que es la verdadera fuerza. Marcus se arrodilló junto a Richard, sacudiéndolo suavemente. Oye, tienes que despertar, hombre. No puedo llevarte al hospital por mi cuenta. Richard gimió, abriendo los ojos lentamente. Parecía desorientado. Su rostro era una mezcla de confusión y dolor. Su mirada se cruzó con la de Marcus, y por un segundo, un destello de reconocimiento pasó por los ojos de Richard. ¿Tú? Richard murmuró, con la voz apenas audible. Sí, soy yo, dijo Marcus, manteniendo la voz firme. Y tienes suerte de que estaba aquí, o ya estarías muerto. Richard intentó hablar, pero un ataque de tos lo interrumpió, y Marcus pudo ver que el hombre no estaba en condiciones de discutir. Miró hacia la calle, esperando ver luces o escuchar el sonido de una ambulancia, pero no había nada. Solo estaban él y Richard. «Voy a sacarte de aquí», dijo Marcus, con la determinación endureciendo su voz. «Quédate conmigo». Agarró el brazo de Richard y comenzó a arrastrarlo, paso a paso, lejos de los escombros. Marcus no estaba seguro de a dónde lo llevaba, pero tenía que llevarlo a un lugar más seguro antes de decidir qué hacer. Mientras se movían, Richard murmuró algo. Marcus no lo entendió al principio, pero luego lo escuchó de nuevo, más claro esta vez. ¿Por qué me ayudarías? Marcus no respondió de inmediato. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significado. ¿Por qué ayudaría a alguien como Richard Sterling, un hombre que probablemente nunca había mostrado bondad a alguien como él? «Porque es lo correcto», dijo finalmente Marcus, con la voz baja pero firme, «aunque no lo merezcas». Los ojos de Richard se cerraron de nuevo, y Marcus siguió moviéndose, arrastrándolo hacia las luces tenues de un edificio cercano. Sus músculos dolían, y su mente estaba nublada por la duda, pero siguió adelante. Ya no había vuelta atrás. Habían pasado horas desde el accidente, y Marcus estaba sentado en un rincón de la sala de espera del hospital, con la pierna rebotando ansiosamente. Finalmente, había logrado detener un auto que pasaba y convencer al conductor de que lo ayudara a llevar a Richard a urgencias. Los doctores habían llevado a Richard rápidamente a cirugía, y Marcus se quedó esperando. Miraba las paredes blancas y estériles del hospital, con la mente acelerada. ¿Qué pasaría ahora? ¿Sobreviviría Richard? Y si lo hacía, ¿qué haría cuando descubriera quién lo había salvado? Marcus no estaba seguro de por qué se había quedado. Podría ver su voz y haberse ido después de llevar a Richard al hospital, pero algo lo había retenido allí. Tal vez era curiosidad. Tal vez era esa extraña sensación de asuntos pendientes entre ellos. Una enfermera entró en la sala de espera, sus zapatos chirriando suavemente contra el suelo. «¿Está aquí por el señor Sterling?», preguntó, mirando el portapapeles en sus manos. Marcus asintió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Está estable», dijo la enfermera, ofreciendo una pequeña sonrisa. «Fue un caso complicado, pero va a estar bien». Marcus sintió una ola de alivio, pero fue rápidamente seguida por una sensación de incertidumbre. ¿Y ahora? ¿Debería ir a ver a Richard? ¿Debería irse antes de que alguien hiciera preguntas? Antes de que pudiera decidir, la enfermera continuó. «El señor Sterling está preguntando por usted. Está despierto». Marcus parpadeó sorprendido. ¿Richard estaba preguntando por él? ¿Por qué? «¿Quiere verlo?», preguntó la enfermera con voz suave. Marcus dudó por un momento, luego asintió. «Sí, supongo que debería». Ella lo guió por un largo pasillo, el olor a desinfectante y el leve zumbido de las máquinas llenando el aire. El estómago de Marcus se retorcía con cada paso. No estaba seguro de lo que iba a decir, ni de lo que Richard le diría a él. La enfermera se detuvo frente a una puerta y le hizo un gesto para que entrara. «Está justo ahí. Avíseme si necesita algo». Marcus tragó saliva con fuerza y empujó la puerta. La habitación estaba tenuemente iluminada,
y Richard yacía en la cama del hospital, conectado a varias máquinas. Su rostro estaba pálido y sus ojos medio cerrados, pero cuando Marcus entró, la mirada de Richard se dirigió hacia él de inmediato. Por un momento, simplemente se miraron. El silencio entre ellos era espeso y pesado. Entonces, Richard habló, su voz ronca y débil. «Me salvaste la vida». Marcus se encogió de hombros, tratando de restarle importancia. Alguien tenía que hacerlo. Los labios de Richard se movieron, como si intentara sonreír. Pero luego su expresión se volvió seria. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire, y Marcus pudo sentir el peso de ella presionándolo. Podría Botti haber mentido, podría Vic haber dicho que lo hizo por pura bondad, pero la verdad era más complicada. «No lo sé», dijo Marcus finalmente. «Tal vez porque no soy como tú». El ceño de Richard se frunció, la confusión brillando en sus ojos. «¿Qué quieres decir?» Marcus suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Quiero decir que no soy el tipo de persona que deja morir a alguien solo por lo que piensa de mí. Probablemente tú no habrías hecho lo mismo por mí, pero eso es cosa tuya. Yo hice lo que tenía que hacer porque era lo correcto». Richard no respondió al principio. Su mirada se desvió hacia el techo, y por primera vez, Marcus vio algo diferente en los ojos del hombre. Un destello de vulnerabilidad, tal vez incluso arrepentimiento. «No pensé que alguien como tú...» Richard dejó la frase incompleta, y Marcus sintió una oleada de ira subir por su pecho. «¿Alguien como yo?», repitió Marcus, con la voz tensa. «Sí, sé a qué te refieres, pero no sabes nada de mí». Richard cerró los ojos, un largo suspiro escapando de sus labios. «Estoy empezando a darme cuenta de eso». Por un momento, Marcus no supo qué decir. Podía sentir la tensión en la habitación, el peso de todo lo que quedaba sin decir. Podría salir ahora, dejar a Richard con sus pensamientos y no mirar nunca atrás. Pero algo le decía que esto era solo el principio. El zumbido de las máquinas del hospital llenaba la habitación mientras Marcus permanecía inmóvil, mirando a Richard Sterling. No podía decir si la repentina muestra de vulnerabilidad del hombre era genuina o solo un momento pasajero de debilidad. De cualquier manera, Marcus no confiaba en ello. Las palabras «estoy empezando a darme cuenta de eso» resonaban en su mente. «¿Estás empezando a darte cuenta de qué?». Marcus disparó, con un tono afilado. «De que soy un ser humano. De que te salvé la vida». Los ojos de Richard se abrieron de nuevo, pero esta vez tenían una mirada diferente. Había desaparecido el aire condescendiente que Marcus había visto la primera vez que se conocieron. Ahora había algo que se parecía a la culpa, o tal vez a la vergüenza. «Yo...» Richard comenzó, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. «He estado equivocado». Marcus casi se rió, pero se contuvo. No estaba seguro de si esto era algún tipo de truco. Las personas como Richard Sterling no simplemente despertaban un día y se daban cuenta de que toda su visión del mundo era errónea. No cambiaban de la noche a la mañana. «Qué bonito escuchar eso», dijo Marcus, su voz goteando sarcasmo. «Pero ¿sabes qué es lo loco? No te salvé para que te dieras cuenta de eso. Lo hice porque no soy una basura que deja morir a alguien, sin importar quién sea». Richard hizo una mueca ante la dureza de las palabras de Marcus, pero no discutió. Permaneció allí, callado y reflexivo, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Marcus suspiró y se giró hacia la puerta. Había cumplido su parte. Había salvado la vida del hombre. Se había asegurado de que estuviera a salvo, y ahora era hora de irse. Lo que sucediera después no era asunto suyo. Cuando estaba a punto, ya pudo desagarrar la manija. La débil voz de Richard lo detuvo. «Espera». Marcus dudó, pero no se giró. «¿Qué?» «Te debo la vida», dijo Richard en voz baja. «Quiero arreglarlo». Marcus sintió una oleada de irritación. ¿De verdad este hombre estaba tratando de pagarle como si fuera algún tipo de deuda?
como si Marcus hubiera hecho esto por una recompensa. Se giró de nuevo, entrecerrando los ojos. ¿Arreglarlo?, repitió Marcus. No puedes arreglarlo lanzándome dinero o dándome alguna caridad. Así no funciona. Richard luchó por sentarse, su rostro pálido y demacrado. No, no se trata de dinero. No es... Quiero ayudarte. Marcus negó con la cabeza. No necesito tu ayuda. Tal vez no, admitió Richard, con la voz ronca. Pero tal vez yo necesito la tuya. Eso detuvo a Marcus en seco. No tenía idea de lo que Richard quería decir con eso. Un hombre como él, rico, poderoso y acostumbrado a obtener lo que quería, no necesitaba ayuda de alguien como Marcus. Oh, sí. ¿De qué estás hablando?, preguntó Marcus cruzando los brazos. Los ojos de Richard se dirigieron hacia la ventana, donde las luces de la ciudad proyectaban un leve resplandor en la habitación. He construido mi vida sobre malas decisiones, malas personas. No llegas a donde estoy sin pisotear a muchos otros. Marcus se apoyó en la pared, con los brazos aún cruzados. No estaba dispuesto a sentir lástima por este hombre, no después de todo lo que probablemente había hecho a personas como él. ¿Y ahora estás teniendo un cambio de corazón?, preguntó Marcus, con la voz cargada de duda. ¿Así, de repente? Richard no respondió de inmediato. Miraba sus manos, frágiles y temblorosas. No, no es tan simple. No espero que me creas, pero algo cambió cuando me sacaste de ese auto. Me hizo darme cuenta. He vivido mi vida de una manera que no puedo deshacer, pero tal vez pueda hacer algo para mejorarlo. Marcus permaneció en silencio, observando al hombre frente a él luchar con lo que parecían ser años de arrepentimiento. Me salvaste, continuó Richard, y quiero saber por qué. No solo por qué me salvaste, sino por qué alguien como tú, alguien a quien he ignorado, menospreciado, haría eso. Marcus descruzó los brazos, exhalando profundamente. Ya te lo dije. Te salvé porque era lo correcto, no por quién eres o por lo que has hecho. Richard asintió, una débil sonrisa formándose en sus labios. Eso es exactamente lo que no entiendo. He vivido en un mundo donde nadie hace nada sin esperar algo a cambio. Marcus negó con la cabeza. Tal vez ese sea tu mundo, pero no es el mío. La habitación volvió a quedarse en silencio, la tensión desvaneciéndose lentamente. Marcus podía ver que Richard estaba luchando con algo más profundo, pero no estaba seguro de qué. El imperio de la Tointe, su fortuna, todo lo que lo había hecho intocable, parecía no tener sentido en este momento. Finalmente, Marcus habló de nuevo. Mira, no estoy aquí para arreglarte. Cualquier culpa que sientas, eso es algo con lo que tienes que lidiar tú. No voy a quedarme para tu arco de redención. Richard asintió lentamente. Lo entiendo. Marcus se giró hacia la puerta, listo para irse, cuando la voz de Richard lo detuvo una vez más. Marcus. Se detuvo, mirando por encima del hombro. No te estoy pidiendo que te quedes, pero si alguna vez cambias de opinión, me gustaría ofrecerte algo mejor, algo más que solo dinero. Marcus estudió a Richard por un momento, tratando de averiguar si esto era genuino. No podía saberlo. No estaba seguro de si Richard realmente había cambiado o si esto era solo el primer paso en una larga estrategia. De cualquier manera, Marcus tenía su propia vida que vivir. Lo pensaré, dijo Marcus con brusquedad antes de salir de la habitación, la puerta cerrándose detrás de él con un suave clic. Mientras caminaba por el pasillo, su mente corría. Una parte de él quería olvidarse de Richard Sterling por completo, pero otra parte, aquella que su madre había formado, le decía que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de sacar algo bueno de esto. Una oportunidad para mostrarle al mundo, y a personas como Richard, que había algo más en la vida que solo poder y dinero. Pero no iba a hacerse ilusiones.
Pasaron los días y Marcus intentó sacar los eventos de aquella noche de su mente. Volvió a su rutina habitual, trabajando medio tiempo en el taller mecánico local y tomando clases nocturnas en el colegio comunitario. La vida había vuelto a su rutina de siempre, pero algo lo inquietaba. La conversación con Richard seguía rondando en su cabeza, sin importar cuánto intentara ignorarla. Entonces, un día, llegó una carta por correo. Era de Richard Sterling. Marcus se quedó parado frente a la mesa de su cocina, mirando el sobre. La dirección estaba escrita con una letra ordenada y elegante, y el sello en la parte trasera estaba grabado con un emblema dorado, algo que gritaba «Dinero viejo». Marcus casi la tiró a la basura sin abrirla, pero la curiosidad lo venció. Adentro había una simple carta, escrita en un papel grueso y de alta calidad. «Marcus, espero que esta carta te encuentre bien. He tenido tiempo para reflexionar sobre nuestra conversación en el hospital y quiero extenderte una invitación para volver a reunirnos. Sin compromisos, he llegado a darme cuenta de que hay cosas que puedo aprender de ti y tal vez cosas que pueda ofrecerte a cambio. Te doy mi palabra de que esto no se trata de caridad ni de obligación. Se trata de comprensión. He pasado demasiado tiempo en un mundo que no entiende a personas como tú, y me gustaría cambiar eso, empezando por mí mismo. Si estás interesado, encuéntrame en la dirección que aparece abajo. Si no, respetaré tu decisión. Atentamente, Richard Sterling. Marcus miró la carta durante mucho tiempo, sin saber qué pensar. No quería verse envuelto en el juego que Richard pudiera estar jugando, pero algo en la carta se sentía diferente. No parecía una oferta de caridad ni un soborno. Se sentía genuina. ¿Pero podía confiar en ello? Dobló la carta y la metió en su bolsillo, todavía inseguro de qué hacer. La dirección que Richard había proporcionado estaba en la parte rica de la ciudad, muy lejos de donde vivía Marcus. Sería fácil ignorarla, pretender que nunca recibió la carta. Pero una pequeña parte de él se preguntaba qué pasaría si no lo hacía. Durante el resto del día, la mente de Marcus estuvo consumida por pensamientos sobre Richard. ¿Qué clase de hombre era realmente? ¿Había cambiado el accidente y la experiencia cercana a la muerte? ¿O esto era solo otro capítulo en una vida construida sobre el engaño? Esa noche, Marcus tomó su decisión. Iba a averiguarlo. Marcus nunca había estado en esa parte de la ciudad antes. Mientras caminaba por la entrada con portones del vecindario de clase alta, el contraste entre su mundo y el de Richard Sterling se hacía más evidente con cada paso. Las calles estaban bordeadas de céspedes perfectamente cuidados, árboles imponentes y mansiones extensas que parecían de otro mundo comparadas con los edificios destartalados y las tiendas deterioradas a las que Marcus estaba acostumbrado. La casa de Richard, una enorme propiedad oculta tras altos muros y portones de seguridad, se alzaba ante él como una fortaleza. Marcus se detuvo frente al portón, cuestionando su decisión. ¿Era realmente el movimiento correcto? Podía dar media vuelta ahora, regresar a su lado de la ciudad y olvidarse de Richard y su supuesta oferta. Pero algo lo mantuvo en su lugar. Antes de que pudiera cambiar de opinión, el portón se deslizó hacia un lado con un suave zumbido, y un hombre de traje negro apareció, haciéndole un gesto para que entrara. «El señor Sterling lo está esperando», dijo el hombre con un tono profesional. «Por favor, sígame». Marcus asintió en silencio, su estómago apretándose de incomodidad mientras atravesaba el portón y entraba al mundo de Richard. El camino que llevaba a la puerta principal estaba pavimentado con piedra lisa, y el jardín era impecable, con parterres de flores llenos de colores y fuentes que burbujeaban suavemente en el fondo. Era muy diferente de las aceras agrietadas y las farolas rotas a las que Marcus estaba acostumbrado. Dentro de la casa, todo se sentía aún más surrealista. El vestíbulo era majestuoso, con pisos de mármol, candelabros de cristal y techos altos que parecían infinitos. Marcus nunca había estado en un lugar así, y no podía evitar sentirse fuera de lugar, como si no perteneciera allí.
Pero no estaba allí para impresionarse con la riqueza de Richard. Estaba allí para averiguar si el hombre realmente había cambiado. El mayordomo, o lo que fuera el hombre de traje, guió a Marcus por una serie de pasillos hasta que llegaron a una gran habitación en la parte trasera de la casa. Las paredes estaban cubiertas de estanterías y una ventana enorme daba a los jardines inmaculados. En el centro de la habitación estaba Richard, luciendo significativamente mejor que la última vez que Marcus lo había visto. «Marcus», dijo Richard, levantándose de su silla con una sonrisa tensa. «Me alegra que hayas venido». Marcus permaneció en silencio por un momento, evaluando a Richard. El hombre parecía diferente, pero aún no estaba listo para confiar en él. Dio un paso dentro de la habitación, sus ojos recorriendo la opulencia que lo rodeaba. «No estaba seguro de si lo haría», dijo finalmente Marcus, con la voz plana. Richard asintió, como si entendiera. «No te culpo. Después de todo, no habría esperado que lo hicieras». Hubo un momento de silencio incómodo. La tensión entre ellos era palpable. Marcus sentía como si estuviera siendo puesto a prueba de alguna manera, como si Richard estuviera esperando que él tomara la iniciativa. Pero Marcus no estaba allí para jugar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Marcus directamente, cruzando los brazos. Richard bajó la mirada, aparentemente buscando las palabras correctas. «Quiero agradecerte, antes que nada. Lo que hiciste no es algo que muchas personas habrían hecho, especialmente después de cómo te he tratado a ti y a otros como tú. He estado pensando mucho desde el accidente, y me doy cuenta de que he vivido mi vida de una manera que no me enorgullece». Marcus arqueó una ceja, aún escéptico. «¿Y qué? ¿Quieres compensarlo invitándome a tu casa lujosa y diciendo «lo siento»?» Richard negó con la cabeza. «No, no es tan simple. Sé que una disculpa no es suficiente, pero quiero hacer más que solo decir «lo siento». Quiero ofrecerte una oportunidad, algo que pueda cambiar nuestras vidas». Marcus entrecerró los ojos, sin estar seguro de lo que Richard quería decir. «¿Qué tipo de oportunidad?». Richard hizo un gesto para que Marcus se sentara, pero él permaneció de pie. Con un suspiro, Richard continuó. «He construido mi riqueza y mi negocio de maneras que, al mirar atrás, no me enorgullecen. He lastimado a personas, Marcus, personas como tú, y no puedo deshacer eso. Pero puedo cambiar la forma en que avanzo. Necesito ayuda para hacerlo. Y creo que tú puedes ayudarme a ver el mundo de una manera diferente». Marcus frunció el ceño, todavía con los brazos cruzados. «¿Quieres que te ayude? ¿Después de todo lo que has hecho?». Richard asintió. «Sí. Necesito a alguien que no tenga miedo de decirme la verdad. Alguien que pueda mostrarme lo que he estado ignorando por tanto tiempo. Ya me has abierto los ojos de maneras que no esperaba, Marcus. Creo que puedes ayudarme a reconstruir no solo mi negocio, sino a mí mismo». Marcus se quedó atónito. Esto no era lo que esperaba. Había pensado que Richard le ofrecería dinero o algún tipo de gesto simbólico. Pero esto, pedir ayuda para cambiar su manera de ser, era lo último que Marcus había anticipado. «¿De verdad crees que puedo ayudarte?», preguntó Marcus, con un tono escéptico. «Sé que puedes», respondió Richard en voz baja. «Pero no se trata solo de mí. También quiero ayudarte a ti. Sé que no necesitas caridad, pero puedo darte acceso a recursos, conexiones, oportunidades que de otra manera podrías no tener. Podemos trabajar juntos, Marcus. Construir algo mejor». Marcus permaneció allí, con la mente acelerada. Una parte de él quería salir de allí, decirle a Richard que arreglara sus propios problemas. Pero otra parte, la que había sido criada para creer en las segundas oportunidades, sentía una atracción hacia algo más grande. Tal vez esta era una oportunidad, no solo para Richard, sino también para él. «No lo sé», dijo Marcus después de una larga pausa. «Suena demasiado bueno para ser verdad.
¿Por qué yo? Porque eres el único que ha sido honesto conmigo, respondió Richard. Todos los demás en mi vida, mi familia, mis socios de negocios, me dicen lo que quiero escuchar, pero tú no tienes ninguna razón para mentirme. Has visto el mundo que he ignorado durante tanto tiempo. Necesito esa perspectiva si voy a cambiar. Marcus sintió un destello de algo. ¿Era curiosidad? ¿Esperanza? No estaba seguro, pero sabía una cosa. Esto ya no se trataba solo de Richard. Esto era algo más grande. Una oportunidad para hacer una diferencia real, no solo en la vida de Richard, sino también en la suya. ¿Qué es exactamente lo que estás ofreciendo?, preguntó Marcus con cautela. Los ojos de Richard se encontraron con los de Marcus, y por primera vez había una sinceridad que Marcus no había visto antes. Te estoy ofreciendo la oportunidad de ayudarme a reconstruir mi negocio de una manera ética, justa e inclusiva. Tendrás voz en decisiones que afectan a personas reales, personas como tú, y a cambio, te daré acceso a recursos y oportunidades que pueden ayudarte a construir tu futuro. Es una sociedad, Marcus, una que podría cambiar nuestras vidas. Marcus miró a Richard, con la mente dando vueltas. ¿Podría esto ser real? ¿Podría un hombre como Richard Sterling realmente cambiar? ¿Y podría Marcus confiar lo suficiente como para tomar esa oportunidad? Lo pensaré, dijo Marcus finalmente, con la voz cautelosa pero no desdeñosa. Richard sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Eso es todo lo que pido. Mientras Marcus salía de la mansión, caminando de regreso por los mismos portones por los que había entrado, no podía quitarse la sensación de que su vida estaba a punto de tomar un giro que no había anticipado. No estaba seguro de a dónde lo llevaría este camino, pero una cosa era segura: no había vuelta atrás. Marcus pasó los días siguientes reflexionando sobre la oferta de Richard, reproduciendo su conversación en su mente una y otra vez. Quería creer que Richard era sincero, que el hombre realmente había cambiado. Pero años de desconfianza, basados en experiencia, hacían difícil que Marcus diera ese salto de fe. No podía quitarse la sensación de que había algo más en Richard de lo que dejaba ver. Tal vez realmente estaba tratando de compensar sus errores del pasado, o tal vez esto era solo otra forma de mantener el control. Marcus no lo sabía, pero una cosa estaba clara. Si iba a considerar trabajar con Richard, necesitaba saber más sobre él. Así que Marcus hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba respuestas: investigó. Pasó horas investigando el imperio empresarial de Richard, revisando artículos de noticias, informes financieros y todo lo que pudo encontrar. No le tomó mucho tiempo descubrir el lado oscuro del éxito de Richard. Detrás de la imagen pulida de un filántropo rico, había una estela de acuerdos turbios, negociaciones clandestinas y prácticas poco éticas que habían perjudicado a innumerables personas. Un trato en particular llamó la atención de Marcus: un proyecto de desarrollo inmobiliario en su propio vecindario. Años atrás, la compañía de Richard había comprado bloques de viviendas de bajos ingresos, obligando a las familias a reubicarse con poca compensación. La familia de Marcus había sido una de las víctimas, perdiendo su hogar y siendo empujada a una situación aún peor. Mientras Marcus leía los detalles del trato, la sangre le hervía. Richard se había beneficiado de la miseria de personas como él, y ahora quería que Marcus lo ayudara a arreglar las cosas. Parecía una broma cruel, pero incluso mientras la ira surgía en él, Marcus no podía negar la oportunidad que tenía frente a sí. La oferta de Richard, si era real, podría darle la oportunidad de corregir algunos de los errores que se habían cometido, con su familia, su comunidad, personas como él. Era una idea tentadora, pero también peligrosa. ¿Podía realmente confiar lo suficiente en Richard para trabajar con él? Y lo más importante, ¿podría perdonar al hombre por lo que había hecho? Marcus todavía no tenía las respuestas, pero algo estaba claro. Antes de tomar cualquier decisión,
Necesitaba confrontar a Richard sobre la verdad. Marcus no podía esperar más. Cuanto más aprendía sobre el pasado de Richard, más crecía su frustración. Necesitaba enfrentarse a Richard cara a cara, preguntarle directamente sobre el oscuro trato inmobiliario que había desarraigado a su familia. Pero primero, quería ver cómo reaccionaría el hombre bajo presión, rodeado de su propia familia. El día de su próxima reunión, Marcus atravesó una vez más los imponentes portones de hierro de la propiedad de Richard. Esta vez, sin embargo, notó la presencia de varios autos de lujo estacionados en el camino de entrada. La tensión en su pecho se intensificó a medida que se acercaba a la puerta principal. Algo en ese día se sentía diferente. Un mayordomo abrió la puerta y lo invitó a entrar con un educado gesto. «El señor Sterling está en el salón. Su familia también está aquí». ¿Familia? Marcus no esperaba eso. Ni siquiera había considerado lo que la familia de Richard podría pensar de él. Su corazón latía con fuerza, pero se armó de valor. No estaba allí para intimidarse por un grupo de personas ricas. Estaba allí por respuestas. Cuando Marcus entró al salón, el ambiente estaba cargado de tensión. Richard estaba sentado en un lujoso sillón, luciendo notablemente mejor que la última vez que Marcus lo había visto, aunque su tez seguía pálida. Frente a él estaban sentados una mujer y un hombre más joven, ambos impecablemente vestidos y exudando un aire de superioridad. La mujer, que Marcus supuso que era la hija separada de Richard, Sofía, fue la primera en mirar hacia arriba, sus penetrantes ojos azules entrecerrándose ligeramente al observarlo. El hombre más joven, James, se recostó en su asiento con una sonrisa arrogante en el rostro. Parecía que estaba a punto de decir algo sarcástico, pero Richard habló primero. «Marcus», dijo Richard, su voz calmada pero con una tensión subyacente. «Gracias por venir. Por favor, toma asiento». Marcus dudó por un momento, sintiendo todas las miradas sobre él, pero tomó el asiento que le ofrecían. La habitación se sentía sofocante, y el aire de juicio proveniente de la familia de Richard era palpable. «Veo que hoy tenemos compañía», dijo Marcus, manteniendo su tono neutral. No quería parecer nervioso, aunque la tensión era casi tangible. Sofía cruzó las piernas, inclinando la cabeza mientras estudiaba a Marcus. «Tú debes de ser Marcus», dijo, con un tono educado pero distante. «Mi padre nos ha hablado de ti». James soltó una leve risa. «Oh, claro que nos ha hablado de ti. El chico que salvó la vida de papá. Toda una historia heroica». Marcus mantuvo su expresión neutral, pero el comentario le molestó. La forma en que James lo dijo, como si Marcus fuera solo un accesorio en una historia para que los ricos admiraran, le hacía hervir la sangre. Había visto esa mirada antes, la que decía, «Tú no eres uno de los nuestros». «No estoy aquí por historias», dijo Marcus con frialdad, sus ojos fijándose en James. «Estoy aquí para hablar de negocios». James levantó una ceja, claramente sorprendido por la franqueza de Marcus. Sofía, sin embargo, permaneció en silencio, su mirada moviéndose entre Marcus y Richard. «Vamos al grano, entonces», continuó Marcus, dirigiendo su atención a Richard. «Hay algo que necesito preguntarte. He estado investigando tu empresa y encontré algo que me toca de cerca». La expresión de Richard no cambió, pero Marcus pudo ver el leve cambio en su postura, la tensión en su mandíbula. Sabía lo que venía. «¿Qué encontraste?», preguntó Richard con cuidado, aunque Marcus podía decir que ya tenía una idea. Marcus se inclinó hacia adelante, su voz calma pero firme. «Hace unos años, tu empresa compró varias propiedades en vecindarios de bajos ingresos. Mi familia vivía en una de esas casas. Nos vimos obligados a mudarnos con apenas una compensación. Ese trato nos puso en una peor situación de la que estábamos antes. ¿Sabías eso?». La habitación quedó en silencio. Sofía miró a su padre, con el ceño ligeramente fruncido, mientras que la sonrisa de James desapareció. Los ojos de Richard se oscurecieron, y por primera vez
Marcus vio un destello de algo en el rostro del hombre mayor, tal vez arrepentimiento. Yo sabía del trato, admitió Richard con la voz pesada, pero no conocía los detalles específicos. En ese momento estaba enfocado en el panorama general, las ganancias, la expansión. No me di cuenta del costo humano. Marcus apretó la mandíbula sintiendo una oleada de ira. ¿No te diste cuenta? ¿O no te importó? Richard cerró los ojos, frotándose las sienes. Me equivoqué. No lo voy a negar. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero arreglarlo. Esa es parte de la razón por la que te ofrecí esta oportunidad, para reparar el daño que he causado. James soltó un bufido desde el otro lado de la habitación, rompiendo la tensión. Oh, vamos, papá, no finjas que esto es sobre redención. Esto es sobre intentar salvar lo que queda de tu reputación antes de que todo se derrumbe. Richard le lanzó a su hijo una mirada de advertencia, pero James continuó, imperturbable. ¿De verdad crees que traerlo a él va a arreglar todo? ¿Que puedes simplemente comprar tu salida del lío que has creado? Esto es patético. Marcus se tensó ante el tono de James, pero antes de que pudiera responder, Sophia intervino, con una voz fría y medida. Creo que lo que mi hermano está tratando de decir, padre, es que esto parece un intento desesperado de compensar años de negligencia. Nuestra familia ha construido su fortuna sobre decisiones como la que Marcus acaba de mencionar. Si realmente te tomas en serio cambiar, va a hacer falta mucho más que contratar a una persona para arreglarlo. El rostro de Richard se endureció, pero no respondió de inmediato. Marcus observó el intercambio de cerca, notando el resentimiento subyacente en la voz de Sofía y la abierta hostilidad en la de James. Estaba claro que esta familia tenía sus propios conflictos internos, y Marcus acababa de ser arrastrado al medio de ellos. Finalmente, Richard habló, su voz firme pero cansada. Soy consciente del daño que he causado, y no espero que ninguno de ustedes lo entienda. Pero esto no se trata de reputación. Se trata de hacer lo correcto, por una vez. Sofía miró a su padre. Su expresión era inescrutable, antes de dirigir su mirada de nuevo hacia Marcus. ¿Y tú? Preguntó, su voz suave pero cortante. ¿Por qué estás aquí, Marcus? ¿Qué buscas con todo esto? Marcus dudó por un momento. Podía sentir el peso de sus miradas, el juicio detrás de sus preguntas. Pero no estaba allí para jugar sus juegos. Estaba allí para obtener respuestas, y tal vez algo más. Estoy aquí porque quiero ver si este hombre realmente puede cambiar, dijo Marcus, su voz firme. Estoy aquí porque, a diferencia del resto de ustedes, no tengo el lujo de ignorar lo que él ha hecho. Mi familia pagó el precio por sus decisiones, y ahora quiero ver si está dispuesto a hacer las cosas bien. Los ojos de Sofía se suavizaron ligeramente, pero James volvió a reír con desdén, inclinándose hacia adelante con una sonrisa burlona. Por favor, dijo James. Eres solo otra pieza en su juego. Te usará como ha usado a todos los demás, y cuando termine contigo, estarás justo donde empezaste, fuera, mirando hacia adentro. Marcus sintió que sus puños se apretaban, pero antes de que pudiera responder, Richard habló, su voz firme. Ya basta, James. James puso los ojos en blanco pero se recostó en su silla, claramente indiferente. Marcus podía ver que esta familia tenía sus propias fracturas profundas, y no estaba seguro de cómo encajaba él en todo esto. Pero algo estaba claro. El mundo de Richard era mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. Richard se volvió hacia Marcus, su expresión seria. Sé que esto no será fácil, y no espero que me perdones de la noche a la mañana, pero quiero demostrarte que puedo cambiar. Quiero ganarme tu confianza y tu colaboración. Marcus miró a Richard, evaluando cuidadosamente sus palabras. ¿Podía realmente confiar en este hombre? ¿Podría dejar de lado su ira el tiempo suficiente para ver si Richard estaba hablando en serio sobre enmendar sus errores? Finalmente, Marcus habló, su voz baja pero decidida.
Te queda un largo camino, Richard, pero estoy dispuesto a ver a dónde lleva esto. La tensión en la habitación no desapareció, pero hubo un cambio, un momento de entendimiento, por breve que fuera. Marcus no estaba seguro de lo que deparaba el futuro, pero por ahora había dado el primer paso para averiguarlo. Cuando dejó la propiedad de los Sterling ese día, Marcus no pudo evitar sentir que estaba entrando en una tormenta que podría destruirlo todo o revelar algo por lo que valía la pena luchar. Los días se convirtieron en semanas, y Marcus se encontró inesperadamente más involucrado en el mundo de Richard Sterling. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más comenzaba Marcus a ver un lado de Richard que pocos habían visto. Un lado vulnerable, arrepentido y decidido a cambiar. Pero cambiar no era fácil, y el mundo que Richard había construido a lo largo de los años no era uno que pudiera transformarse de la noche a la mañana. Richard invitó a Marcus a su oficina en el centro de la ciudad, un marcado contraste con la mansión. El edificio moderno, con sus paredes de vidrio y diseño minimalista, se sentía más como una fortaleza de riqueza y poder que un lugar de cambio. Marcus entró con cautela, sintiendo las miradas de los empleados mientras pasaba, la mayoría seguramente preguntándose qué hacía allí. Richard lo recibió en el vestíbulo, vestido con un traje impecable, pero su expresión era más suave de lo que Marcus había visto antes. «Gracias por venir», dijo Richard, guiando a Marcus hacia una sala de reuniones privada. «Quiero mostrarte algo». Marcus siguió a Richard hasta la sala, donde una gran pantalla mostraba varios datos y documentos. Richard señaló la pantalla. «Esto es en lo que he estado trabajando. Es un plan para reestructurar mi negocio, hacerlo más ético, más inclusivo. Pero necesito tu ayuda para asegurarme de que lo haga bien». Marcus miró la pantalla, sintiendo el peso del momento. Esto era real. Richard hablaba en serio sobre cambiar, y estaba pidiéndole a Marcus que fuera parte de ese cambio. «No sé si soy la persona adecuada para esto», dijo Marcus con honestidad. «No soy un hombre de negocios». Richard esbozó una leve sonrisa. «Eres más que eso, Marcus. Tienes algo que la mayoría de las personas en mi mundo no tienen. Perspectiva. Eso es lo que necesito ahora». Marcus estudió la pantalla, con la mente acelerada. Esta era una oportunidad que no esperaba, una oportunidad para influir en algo más grande que él mismo. Pero también traía riesgos. ¿Podría realmente confiar en Richard? Y más importante aún, ¿podría confiar en sí mismo para navegar en este mundo? «Ayudaré», dijo Marcus después de una larga pausa. «Pero no voy a endulzar las cosas. Si veo algo mal, te lo diré». Richard asintió, su expresión seria. «Eso es exactamente lo que quiero». A medida que comenzaron a trabajar juntos, Marcus vio de primera mano lo profundamente arraigadas que estaban las prácticas comerciales de Richard en un mundo de codicia y explotación. No se trataba solo de obtener ganancias, se trataba de aplastar a la competencia, recortar gastos y mantener a los ricos en la cima. Pero Richard estaba decidido a cambiar eso. Involucró a Marcus en cada decisión importante, escuchando sus consejos, incluso cuando eran incómodos. Poco a poco, la empresa comenzó a transformarse. Pequeños cambios al principio, pero suficientes para marcar la diferencia. Y mientras trabajaban juntos, algo más empezó a suceder. Comenzó a formarse un vínculo entre ellos. Marcus no lo esperaba, pero a medida que pasaban más tiempo juntos, empezó a ver a Richard como algo más que un empresario rico. Veía a un hombre que era imperfecto, incluso roto, pero que estaba intentando, realmente intentando, hacer las cosas bien. Una noche, después de un día particularmente largo de reuniones, Richard invitó a Marcus a cenar en un restaurante cercano. Se sentaron en un rincón tranquilo, lejos de las miradas indiscretas del público, y por primera vez, Richard se abrió sobre su pasado. «No siempre fui así», dijo Richard,
su voz cargada de emoción. Cuando era joven, tenía grandes sueños, sueños de construir algo grandioso, pero en algún punto del camino me perdí. Empecé a preocuparme más por el dinero y el poder que por las personas. Marcus escuchó en silencio, sintiendo el peso de la confesión de Richard. Lastimé a muchas personas, Marcus, continuó Richard, y no puedo deshacer eso, pero puedo intentar mejorar las cosas a partir de ahora. Marcus asintió, comprendiendo la gravedad de lo que Richard estaba diciendo. No estaba pidiendo perdón, estaba pidiendo una oportunidad para cambiar. Y en ese momento, Marcus se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, esta también era su oportunidad. Una oportunidad para marcar una verdadera diferencia, no solo en la vida de Richard, sino también en la suya propia. Pasaron meses, y los cambios que Marcus y Richard implementaron en la empresa comenzaron a dar resultados. La compañía de Richard estaba evolucionando lentamente en algo nuevo, más ético, más transparente y más inclusivo. El papel de Marcus en esta transformación creció, y se encontró participando en decisiones de alto nivel. Sin embargo, no todos estaban contentos con estos cambios. El hijo de Richard, James, se volvió cada vez más resentido, su desdén por Marcus burbujeando en cada reunión. James era muy vocal en su oposición a la nueva dirección, y su impaciencia se transformó en una rebelión total cuando intentó tomar el control de la empresa de su padre. Todo llegó a un punto crítico una noche, cuando James acorraló a Marcus en la sala de juntas después de una reunión tensa. ¿Crees que has ganado? ¿No es así? James siseó, su rostro retorcido de ira. ¿Crees que has convertido a mi padre en una especie de santo? Esta empresa se construyó con poder, y no voy a dejar que un forastero le quite eso. Marcus lo miró fijamente, negándose a intimidarse. Esto no se trata de mí, James. Se trata de hacer lo correcto, por la empresa, por tu padre y por las personas que han sido lastimadas. James se acercó más, bajando la voz a un susurro venenoso. Tú no perteneces aquí. Mi padre puede pensar que aquí ha encontrado la redención, pero lo único que está haciendo es destruir todo lo que construyó, y me aseguraré de que se dé cuenta de eso antes de que sea demasiado tarde. Marcus no se inmutó. Eres tú quien no ve el panorama completo. Esto ya no se trata de dinero y poder, se trata de las personas. James lo miró con odio, sus ojos ardiendo de rabia. «Te arrepentirás de esto», escupió antes de salir furioso de la sala. Marcus sabía que James no se rendiría fácilmente, y las semanas siguientes lo demostraron. James lanzó un intento de adquisición hostil, tratando de socavar cada decisión que Marcus y Richard tomaban. Fue una batalla por el alma de la empresa, y la tensión se volvió insoportable. Pero al final, no fue la fuerza bruta ni la manipulación lo que ganó la batalla. Fue la tranquila determinación de Richard. Richard negó con la cabeza. Lo hicimos. No podría haber llegado aquí sin ti. Marcus esbozó una leve sonrisa. No pensé que esto fuera posible cuando empezamos. No pensé que pudieras cambiar. El rostro de Richard se suavizó, sus ojos reflejando los años de errores y el camino hacia la redención que había luchado tanto por recorrer. Yo tampoco lo creía, pero tú me mostraste que era posible. Permanecieron en silencio por un momento, el peso de todo lo que había sucedido asentándose entre ellos. Marcus sabía que esto era solo el comienzo. Los cambios que habían hecho eran la base de algo más grande, algo duradero. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado, dijo Marcus, su voz firme. Pero aún queda mucho por hacer. Richard asintió. Siempre lo hay. Mientras Marcus miraba la ciudad, sintió una sensación de esperanza, la creencia de que las personas podían cambiar, de que incluso los más imperfectos podían encontrar la redención si estaban dispuestos a enfrentar su pasado y luchar por un futuro mejor. Los meses que siguieron fueron un torbellino de reconstrucción,
pero en un sentido diferente al que Marcus había imaginado. La empresa comenzó a prosperar bajo su nueva dirección, y Richard, ya no el empresario despiadado que una vez fue, encontró paz en el legado que estaba dejando, un legado de equidad, crecimiento y redención. Para Marcus, el viaje no se trataba solo de ayudar a Richard, sino de encontrar su propio camino, de darse cuenta de su potencial para crear un cambio. El joven que una vez salvó la vida de un extraño en la calle se había convertido en alguien capaz de influir en un imperio entero. La familia de Richard, aunque aún fracturada, había comenzado a sanar. Sofía, al ver los cambios en su padre, comenzó a reconciliarse con él, mientras que James, aunque amargado, eventualmente aceptó que el mundo estaba cambiando y que él también tendría que cambiar. Pero lo más importante, Marcus había aprendido que el verdadero poder no provenía del dinero ni del estatus, sino de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Provenía de defender lo que importaba, sin importar las probabilidades. Al final, Marcus se había convertido en más que el joven que salvó la vida de Richard Sterling. Se había convertido en un catalizador para el cambio, la prueba de que incluso los sistemas más rotos podían reconstruirse si suficientes personas estaban dispuestas a hacer el trabajo. ¿Qué opinas del viaje de Marcus? ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar o están atadas a su pasado? Déjanos tus comentarios abajo, nos encanta escucharte. Y si buscas más historias inspiradoras e impactantes, haz clic en la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mantente atento a más contenido increíble y recuerda, a veces, incluso los momentos más inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.